Bendiciones y muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda al pastor José Luis Ardila para compartir un devocional en esta mañana de la palabra de Dios. Yo quiero referirme al libro de Mateo en el capítulo 18, en los versículos del 23 al 35, con un título referido a la ley del perdón. Hemos enseñado ya en otras ocasiones que el mundo está regido por leyes, tanto en lo natural como en el mundo espiritual. Todo lo sustentan leyes. Existe la ley de la gravedad que impide que todas las cosas creadas caigan por su propio peso. Y también existe una ley en el mundo espiritual. Dice la palabra en este pasaje de Mateo, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Noten que dice que es semejante, no dice que sea igual. Usted y yo, dice la Escritura, somos semejantes a Dios. O sea que Dios comparte atributos con nosotros, los cuales nos permiten tener un parecido a Él. No todos los atributos de Dios son compartidos con el hombre. La omnipresencia, la omnisciencia, la soberanía son atributos que le competen solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hay atributos como el perdonar que son dados por Dios a nuestra vida. Y dice el pasaje que hay un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto es muy importante saberlo. Mucha gente se justifica por la familiaridad, por la amistad que tiene con alguien para no tener que rendir cuentas. Pero la Biblia es clara cuando nos da un apelativo, una distinción. Quiere decir que soy amigo, que soy hermano, pero también soy siervo. Y Dios me demandará dentro de cada rol las responsabilidades. Me demandará como pastor, me pondrá una demanda como padre, me pedirá unas responsabilidades, como hijo me pedirá unas responsabilidades, como hermano, como esposo. En cada rol que el Señor me entregó, yo debo rendir una responsabilidad. Y dice que el Señor llamó a los siervos a pedir cuentas, a decirle cómo fuiste como siervo, cómo fuiste como amigo, cómo fuiste como hermano. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque Dios es movido a misericordia, mas no a lástima, es movido a misericordia, le exhortó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. En el hebreo, la palabra verdugo es la palabra tormento. Le entregó a aquellos espíritus que iban a atormentar su vida hasta que pagase, dice la Escritura, todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Miren, una de las cosas que producen mayor manifestación en el mundo espiritual es el perdón. Cuando vivimos en esta ordenanza celestial, porque es una ley celestial, es un mandato del cielo, si yo no perdono, nunca recibiré el perdón de Dios. El arrepentimiento y el amor son quienes acompañan al perdón. Cuando ha habido un arrepentimiento genuino y hay amor en mi vida que Dios ha depositado y derramado sobre mí, tengo la habilidad y la capacidad y la virtud de perdonar. ¿Qué quiero decir con esto? Si no hay arrepentimiento
arrepentimiento, el perdón no es genuino. Y si el arrepentimiento no es regado por el amor, el perdón no puede fluir. Todo esto está entrelazado. Es muy importante tener en cuenta lo que les dije al comienzo. El mundo se rige por leyes. Existen leyes que son inquebrantables y son necesarias para el funcionamiento de todo, aunque en el plano natural muchas de ellas sean o lleguen a ser violentadas. Existe la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, la ley de la acción y reacción, la ley de la siembra y la cosecha, leyes establecidas por gobiernos, leyes divinas, leyes morales. La palabra lo enseña en los libros de Deuteronomio, en los libros de Levítico, nos muestran cómo eran las leyes morales establecidas para el pueblo de Dios. Y existe otra ley, que es la ley del pecado. ¿Qué rige la ley del pecado? La muerte, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice la Escritura que el pecado, hay una ley que es la ley del pecado, y solamente la ley del perdón puede redimirnos, el perdón que el Señor derramó a través de la cruz del Calvario sobre nuestras vidas. Hay otra ley, la ley de la honra. Atraes lo que honras. Cuando no honras, aquello que deshonras nunca va a venir sobre tu vida. Si honras al profeta, dice la Escritura, recibirás recompensa de profeta. La honra a los padres, dice la Escritura, que desata larga vida y bendiciones. Y existe una ley que determina que cuando un cuerpo es más liviano, tiene la capacidad de avanzar más. Cuando un barco está por hundirse, suelen tirar al mar lo que más les produce peso para poder salvar la vida de los que van dentro. Y esa es la ley, es la que usted y yo debemos aplicar hoy. La ley de soltar, la de dejar ir y perdonar. Porque si hay resentimiento en tu barco, te vas a hundir, porque si hay soberbia, altivez, falta de perdón, orgullo, te has llenado de motivos, tu barco se está hundiendo. Por tanto, ahora debes empezar a tirar por la borda todo aquello que está produciendo que tu barco se hunda. Noten que cuando entendemos que el perdón es una ley celestial inquebrantable y que toda ley es estipulada en un tribunal, en una corte suprema de justicia, entonces es cuando puedo ver que al no perdonar, esta ley está aplicando para mi propio juicio. Dice la Escritura en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando yo comprendo que el perdón es una ley, no una opción, las cosas cambian completamente en nuestras vidas. Hay personas que tienen retenidos o atados personas que le han ofendido y están atados tanto en la tierra como en el cielo a causa de esa falta de perdón. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 37 al 48. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies, mas ella está regando mis pies con lágrimas y la he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Toda ley es legislada desde un ente, un lugar llamado la Corte Suprema de Justicia. Y en esta corte o tribunal existen personas que determinan si somos culpables o inocentes. Lo mismo sucede en el plano jurídico espiritual. La Biblia dice que seremos libres o reos de nuestros actos o de nuestras propias palabras. Dice la palabra en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entendiendo esto y trayéndolo al plano espiritual, quiere decir que el avance en mi vida espiritual es proporcional a la dimensión de mis palabras. Mis palabras me frenan o me impulsan. Mis palabras me van a llevar al propósito o me van a apartar del propósito de Dios. Dice la palabra en el 2 de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 de mis hijos por siervo. Algo que es muy tremendo, la deuda no era de los hijos ni de su mujer, pero ellos pasarían a ser el pago de la deuda. Cuando hablamos en el mundo espiritual del acreedor, es una potestad, es un gobierno que ejerce un cobro en lo espiritual que vendrá sobre tu familia cuando el sacerdote, que es el responsable de cubrir a los suyos, no está presente. Iglesia, amigo, hermano que me escucha, te invito en esta mañana a que sueltes toda falta de perdón que hay en tu corazón, a que revises en este momento si has estado acumulando heridas, acumulando ofensas. No esperes a que la persona ya no esté a tu lado para pedirle perdón. No esperes ir a besar una tumba fría, a besar un ataúd para pedir perdón a tu padre, a tu madre. No esperes a estar ante una corte separándote o firmando un divorcio antes de reconocer tus carencias en tu relación. No esperes a que tu hijo abandone el hogar para poder pedirle perdón a causa del maltrato, de las malas palabras o de no haber estado a su lado edificándolo y formándolo. Hoy es una oportunidad preciosa de parte de Dios. La palabra dice que a quienes los pecados les son remitidos, remitidos son, y a quienes les son retenidos, retenidos les son. Por tanto, el perdón es un tema de legalidad. Ahora en este momento tome autoridad y determínese a perdonar. Cumpla esa ley establecida por Dios para que el perdón de Dios venga a tu vida. Perdónate tú también. Hay perdones, ofensas, cosas que tú has hecho de las cuales no quieres arrepentirte o de las cuales aún te sigues sintiendo culpable. Pero déjame decirte, Dios ya te perdonó, ya echó todos tus pecados en el fondo del mar y dice la Escritura que no se acuerda nunca más. Ve a la presencia de Él, arrepiéntete y pide perdón por todo aquello que hayas hecho. Y dile, Señor, quiero un nuevo tiempo, una nueva temporada para mi vida. Sé que te duele perdonar, pero es necesario que arranques de ti ese dolor. Es necesario que sueltes ahora toda ofensa, todo daño, todo abuso, todo maltrato, toda traición. Ponlo delante de la presencia de Dios. Esa es mi invitación en esta hora, que rindas tu corazón delante de Él. Dios te perdonó. El Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida día tras día para que sigas perdonando. Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Vivimos en un mundo lleno de ira y de resentimiento y de enojo, llenándose de motivos. Recuerda, si no perdonas, no recibes perdón. Perdona y recuerda que Dios ya te perdonó y te perdonó tantas cosas. ¿Quién eres tú para retener la ofensa?
Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret yo hablo que en este momento se derrama un bálsamo de perdón. Ese perdón que trae restauración, ese perdón que trae un fluir de tu amor. Yo creo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret que tú estás restaurando corazones a través de esta palabra. Creo en el nombre de Jesús que algo se ha roto en aquellos que están escuchando este mensaje para la gloria y honra de Dios Padre. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios llene tu corazón de su amor, que prospere tu alma para que tu vida sea prosperada en todo lo que emprendas. Te bendigo del Ministerio Cristo Viene. Un abrazo, un saludo para todos mis hermanos en todas las naciones a donde pueda estar llegando este mensaje. Dios te bendiga.